Muy bien, vamos a iniciar nuestro tiempo de canciones, de oración. Espero hayan tenido una muy buena semana. Y si no, que podamos recordar que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, y que las circunstancias no desmeritan quién es Él, no quitan quién es Él, y Él sigue siendo el mismo sentado en el trono. Así que adorémoslo, exaltémoslo esta mañana y que podamos descansar y descargar o poner todo delante de Él y recordar quién es Él en esta mañana. Así que los invito, si podemos ponernos de pie, que lo hagamos, que cantemos al Señor, que le demos gracias por la cruz, gracias por su sacrificio, gracias por ser obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
al único que es digno de recibir toda gloria, al que está sentado en el trono. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias por tus manos clamadas, Señor. Del cielo descendiste y en obediencia al Padre te entregaste. Te diste en la cruz a morir sin medida, bueno eres tú. Yo confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en ti, que siendo Dios. Yo sé que tú
A principios de los años 80 yo era un joven bien subversivo. No solamente interesado, pero había ya averiguado muchísimo, sobre todo lo que tenía que ver con ideas comunistas y socialistas, y marxismo y leninismo y de ahí para adelante. Y estaba listo para ser reclutado. Y andaba en esos ambientes, es que el Señor es muy bueno, andaba en esos ambientes. Porque yo alcancé a estudiar arte en la Universidad Nacional, en el Departamento de Arte de la Universidad Nacional. Ese era un campo de reclutamiento. Listo para ser reclutado. Y el Señor me encontró. Y estaba listo para ser reclutado por grupos subversivos que son exactamente igual de criminales a los que están en el gobierno. No todos. No todos. Pero muchos. Pero muchos. Este es un capítulo subversivo, como lo es toda la carta de Santiago. Yo no sé qué tanto han leído o saben acerca de la teología de la liberación. Uy, pero llegaron años donde comencé a consumir teología de la liberación, hasta que llegó un punto donde yo dije, no, esta no es una buena teología, esta no es una teología bíblica.
porque mi Señor nunca fue así. Y si mi Señor no fue así, no estoy interesado. No estoy interesado en las almas. No estoy interesado, porque mi Señor nunca estuvo interesado. Santiago fue un pastor y al mismo tiempo un teólogo. Pero para mí una gran diferencia es que este pastor, que fue pastor por más de una década, 14 años tal vez, en la iglesia que estaba en Jerusalén, él fue un pastor que nunca estuvo alejado de la realidad de la mayoría de sus hermanos en la fe. Conoció de cerca la dureza de la vida que los golpeaba. Entonces, una cosa es ser teólogo y estar allá apartado con toda la teología y los pensamientos teológicos, y otra cosa es ser un teólogo y estar día a día viendo la realidad de la dureza de la vida que golpea la vida de mis hermanos en la fe. Muy diferente. Me gusta este teólogo, me gusta este pastor que no estaba para nada alejado de la dureza de la vida que golpeaba a sus hermanos. Los animó siempre a gozarse en las tribulaciones, a confiar en las promesas de Dios. Capítulo 1, gocémonos en las tribulaciones, en las aflicciones, en las necesidades, hermanos. Gocémonos y confiemos en lo que Dios ha dicho. Esa palabra que Él llama la palabra de libertad, confiemos en esa palabra. Pero también hablo con dureza y sin tapujos para muchos que, siendo parte de la comunidad de creyentes, estaban enredados en el sistema malvado que discriminaba a los más desvalidos, que eran la mayoría. Un sistema malvado que despreciaba, discriminaba a los más desvalidos y que privilegiaba y exaltaba a los ricos por su condición económica. No tuvo ningún problema en denunciar el mundo de Santiago. Y eso tenemos que entender un poquito en qué mundo vivía él, en qué mundo vivían aquellos que él pastoreaba, en qué mundo vivían, porque es muy parecido al nuestro. El mundo de Santiago es un mundo lleno de desigualdades humanas. El desequilibrio humano y social se daba en todas las esferas. Los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. La gente era discriminada por su color, por su raza, por su religión y por supuesto por su condición económica. Y dice, tanto tiempo ha pasado y estamos en las mismas. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar porque el mal nunca ha cambiado, porque el diablo nunca ha cambiado, porque la semilla que el diablo depositó en el corazón humano nunca ha cambiado. Sigue siendo la misma. Seguimos en un mundo lleno de discriminación por color, por raza, por religión y por supuesto por condición económica. Es impactante cómo cada semana uno ve esos barcos llenos de personas que vienen de partes del norte de África y naufragan tratando de alcanzar las costas europeas. Dicen, en el barco venían como 120, hemos encontrado 15. Vamos a ver si encontramos niños, mujeres, ancianos, jóvenes, hombres, tratando de alcanzar esas cosas europeas, buscando mejores oportunidades. Y otra cosa más terrible todavía es que uno también escucha de los gobernantes de esas naciones reunidos diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y uno dice, no, sí, tenemos que ir a salvarnos. Otros dicen, no, ¿qué vamos a hacer? No podemos recibir toda esa gente aquí, más bien no vamos a buscarlos. Dejémoslo también allá a ver cuántos sobreviven. Este es un mundo complicado. Lo era el mundo de Santiago. En el mundo antiguo, la pobreza era un fenómeno visible, muy común. De acuerdo a las estimaciones hechas por los historiadores,
9 de cada 10 personas en el mundo de Santiago vivían en el nivel de subsistencia o por debajo de él, medio sobrevivían. 9 de cada 10. No había clase media, ningún tipo de clase media. Y el Estado no mostraba ninguna preocupación por los pobres. ¿Quién no mostraba preocupación por los pobres si era un Estado gobernado por un imperio tirano? Los romanos. Claro, y sí, voy para allá. Otros historiadores dicen que el sistema económico y social del Imperio Romano se puede resumir en una frase: el sistema romano de la desigualdad. Las familias de la élite de las que consistían en los dueños de la tierra y los gobernantes, pare de contar. Pues, ¿dónde vivían todos los demás? No, en la tierra de los ricos, que se les alquilaban a los pobres para que los pobres la trabajaran. Y no hemos salido de eso. Es lo mismo hoy en día. Aquí en nuestra nación, los dueños de la tierra de esta nación son los pocos, que se la prestan a nosotros para que la trabajen y les produzcan. Esa es la realidad. Ese es el mundo de Santiago. Y si hablamos de nuestra nación aquí, pero es igual en toda parte. Hay, humanamente hablando, hay algunas naciones de la tierra que son un poquito más equitativas. La mayoría no, y en otra parte es peor. Ahora, esas familias de la élite y los gobernantes, que eran los ricos dueños de todo, no eran sino el 2% de la población. El 2% de la población en el mundo de Santiago. Uy, ha pasado mucho tiempo, y según datos del 2022, año pasado. Y estos son datos de la revista más conocida de economía en el mundo. Pues yo creo que son como tan disparatados. Según datos del 2022, el 1% de la población mundial posee el 38% de la riqueza. ¿De dónde salió esa riqueza? ¿De dónde salió esa riqueza? No, en primera instancia de Dios. De los recursos que Dios nos dio en la tierra y en todos los recursos naturales, de ahí salió. Y el 38% dijo no, mío. El 38% de la riqueza, perdón, el 38% de la riqueza está en el 1% de la población. El 1% tomó el 38% y dijo, no, esto me pertenece y es mío. En 2022, pero esta es más aterradora todavía, el 50% de la población del mundo, el 50% posee el 2% de la riqueza. Ante un mundo tan absolutamente torcido, desbaratado, ¿qué debemos hacer? ¿Pararme aquí y decir, hermanos, a las armas? No porque nuestro Señor no lo dice. Esta semana estuvimos compartiendo con varios grupos una palabra que me ha tenido dando vueltas en la cabeza, la palabra del trigo y la cizaña. Y los labradores corrieron y le dijeron al dueño, Señor, en el campo hay trigo, pero también hay mucha cizaña. ¿Quieres que vayamos y arranquemos? No, déjenla crecer. Señor, ¿cómo es posible vivir en un mundo así? ¿Cómo es posible que el 1% de la población tenga el 38% de la riqueza y el 50% del mundo solamente tenga el 2%? Hay algo que tenemos que hacer. Permítanos ir acabando. No. Yo soy lo que estoy haciendo. Por eso yo nunca me fui a las armas. Por eso Dios me encontró cuando estaba a punto, pero me encontró. Y pensando en todo eso,
Por eso más adelante encontramos esa frase de misericordia. Y yo leí eso y dije, oh, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. ¿Qué hacer ante todo eso? Un momentito. El Señor sabe que todo eso está pasando. Él conoce esas cifras. No, de pronto Dios no ha leído esa revista, pero la sabe más que cualquiera. Él sabe cómo es este mundo. Él sabe de la desigualdad. Él sabe de ese 1% que se apoderaron del 38% de la riqueza. Él sabe del 50% que solo le queda el 2% de la riqueza. Él sabe de esas desigualdades. Él sabe de esas injusticias. Él sabe de esa maldad. Él sabe. Y él ha dicho, no la hagan. Déjenla ahí. Porque va a llegar el tiempo del cielo. Entonces, él es soberano sobre todo esto. Y por eso Santiago, yo creo que entendía muy bien esa soberanía de Dios. Ese era el mundo de Santiago y es nuestro mundo hoy en día. Hasta aquí, todo va como, por lo menos para mí, muy bueno. Sí, hay que denunciar todo eso. Hay que denunciar a todos esos que están apoderados de la riqueza y la injusticia. Un momentito, pero Santiago se hace lugar en nosotros. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué tenemos que dejar de pensar en los grandes potentados? No, un momentito. Dejemos de pensar por lo menos en los grandes potentados. Vamos a hablar de nosotros. Él les dice en el capítulo 2 que ustedes acaban de estudiar el oculto de Dios. Yo los escuché hasta discutiendo y dije, bien. En una buena forma, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate aquí junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Si se acuerdan, él acababa de decirle, dejen de hablar tanto y más bien ayuden al necesitado. ¿Se acuerdan? Oye, chica roca que estudiamos. Dejen de hablar tanto y más bien dedíquense a ayudar al necesitado. Ocúpense de los huérfanos, ocúpense de las viudas, ocúpense de los que más necesitan. Dejen de hablar tanto, dejen tanto bla 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 y tanto lenguaje evangélico y más bien dedíquense a hacer. Ayuden al necesitado y en ese mismo lenguaje, entonces, a propósito, hablando del necesitado, déjenme decirles esto, hermanos, la práctica de la fe en el glorioso Señor Jesucristo no puede permitir el hecho de que entre nosotros al mundo no lo vamos a cambiar. No les tengo una noticia a todos, el mundo no va a cambiar, el mundo va de mal en peor hasta su destrucción. Realmente. Un día le dije esto a una niña como de 16, 17 años y me dijo, pero no sea tan negativo. Y digo, no, es que sea negativo, es que tu Biblia lo enseña así. Esto no va a mejorar. No le creamos a esos mentirosos políticos cristianos que andan vendiendo la idea de que no voten por nosotros y vamos a llegar todos los preciosos cristianos a las más grandes esferas de la sociedad y vamos a ser el presidente, el vicepresidente, todos los ministros, todos los concejales, todos los edil, todos vamos a ser cristianos y como vamos a ser cristianos nosotros, entonces va a haber paz, igualdad y seguridad. Yo digo, faltaría ver que llegaran a ver. Faltaría ver. Porque la Biblia jamás nos presenta ese contexto. Entonces Santiago dice, hermanos, ese mundo oscuro, malvado, terrible, lleno de injusticia, lleno de discriminación, pero entre nosotros no, ustedes saben lo que significa iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesia, y la palabra eclesia significa los que han sido apartados. Eso es lo que significa, los que han sido apartados. No haya revueltos y enredados en el sistema de este mundo, apartados.
Y Santiago dice, no entre nosotros. Y se estaba presentando. Pero hermano, no permitan en la práctica de su fe que se presente este favoritismo entre ustedes. No practiquen la fe en el Señor con esas parcialidades. Y básicamente estaban haciendo dos cosas. Una, estaban menospreciando al pobre. Dos, permítanme usar lenguaje coloquial, estaban lambiéndole al rico. Eso es lo que estaban haciendo. Y el ejemplo que él da, yo no creo que él se lo haya inventado en su imaginación, no, él había escuchado. Santiago, mira lo que está pasando, mira lo que está ocurriendo allá en esos grupos pequeños de las iglesias que se están formando. Imagínate que algunos de los más poderosos y ricos se están convirtiendo, y entonces llegan a la comunidad y claro, el rico siempre llega y dice, bueno, aquí, ¿cómo es esta cosa? Yo me dejo que me brinden todos cortesía. Y todos los demás, ay, sí, claro, llegó el doctor. Ay, venga, siéntense aquí, mi niño. Porque venía con el anillo de oro y vestido, no sé ya, no sé. Llegaron con vestidos luminosos y anillos de oro, y los hermanos corrían, a ver, cómense todos para allá, cuéntenos así, venga, hermano, la silla, no, la decorada, traigan así, hermano, aquí, siéntense aquí, le pongo el ventilador. Y de pronto entraba otro con ropa, la palabra realmente es andrajosa, de condición muy humilde. Realmente no estamos hablando de alguien que olía feo porque no era bañado, pero otra cosa muy diferente. Porque si alguien entra y oliendo mal porque no se baña, pues entonces hay que llamarlo con todo amor y decir, hermano, bañense, para que podamos estar todos sin problema. No, está hablando, está hablando de alguien de condición muy humilde, que no tiene más que ponerse, su ropa no era para nada de marca ni lujosa, y su condición se veía que era muy humilde. Entonces al rico nos vamos a sacar el ventilador y ¿qué es señor? Ya, esquina. No lo digo, incomoda que algo. Eso estaba pasando. Y Santiago le dice, ese es el mundo de afuera. Ese es el sistema de este mundo de afuera. ¿Cómo es que vamos a permitir que entre nosotros también se viva eso? Eso es maldad. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Nada que ver. Para mí el pasaje tiene mucho que ver con cómo Dios quiere enseñarnos a ver cada persona como Él la ve, no como nosotros la vemos. Porque cuando Dios nos mira, todos nosotros nos vemos exactamente igual, a todos en la inmunda. Todos estamos en la inmunda delante de Dios. Bueno, hermanos, ¿le importa al Señor cuántas mudas de ropa tengamos? ¿De qué modelo es la moda que tenemos? Y si nos ve sin Cristo, hermano, esa es una preocupación diaria nuestra. Necesito saber a Cristo hoy. Porque cuando el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, dice, de aquel inmediatamente yo me pongo en esa situación y digo, es una persona, esa palabra es una persona. Apocalipsis capítulo 1, sus ojos como llaman de oro. Así que delante de él, ¿qué hay que esconder? Él nos ve a todos de nuevos, con cuerpo y alma. Él conoce cada motivación, cada pensamiento, y por eso es que yo me he sentido concentrado en la vida. Porque esto me cae a mí, créame, esta semana yo soy culpable. Yo no veo a las personas como Dios de todavía en mí anda esa forma de pensar en la que fuimos enseñados, todos nosotros aquí fuimos enseñados en esa mentalidad, la mentalidad basada en un rey.
vasallo del rey. Así nos lo enseñaron. Y nos lo enseñaron como un propósito específico. Querían que tuviéramos esa forma de pensar. Mi padre fue mecánico por 32 años, automotriz. Y yo me acuerdo muy bien siendo pequeñito cuando iba a venir uno de los doctores, de los principales clientes de mi papá. Por supuesto, alguien muy famoso, muy poderoso y de mucho dinero, pero yo venía a visitar nuestra humilde casa, entonces todos bañaditos, la mejor pinta, todos bien peinaditos, esperando a que llegara el cliente y todos ahí juiciositos con cara de ángel. ¡Buenos días, doctor! ¿Me acuerdo? Pero cuando venía el ayudante de mecánica, nadie se daba cuenta que entraba o salía, nadie. ¿Qué nos enseñó eso? Tristemente, todavía una buena parte de nuestra sociedad da su voto cuando son las elecciones, cuando alguno pone empanada o una yaca. Otros simplemente no tienen ni idea de quién es o qué va a hacer o cuál es su plan de gobierno, ni idea, sino que lo vieron subiéndose en una camioneta lujosa con guardaespaldas y guardaespaldas. Ese es un rey. Ese es un rey, nosotros somos vasallos. Vasallos. Nos enseñaron nuestra mentalidad de diferentes formas. Santiago dice entre nosotros y entre nosotros somos iguales. No importa cuánto tienes, no importa qué modelo es tu moto, si tienes moto o no, si vives a pie. No importa, entre nosotros no hay favoritismos, entre nosotros no hay discriminación. De qué color eres, de dónde vives, cuántos manos tienes tu casa. No importa. Y él dice, y estamos cometiendo el pecado de discriminar, menospreciando al pobre y privilegiando al rico. Hermano mío, no tengan su fe en el Señor Jesucristo, glorioso Señor Jesucristo, con ese tipo de pensamiento. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Yo me lo imagino a él bien, yo creo que Santiago estaba muy enojado escribiendo esta carta. Estaba él y con toda razón. Porque él sabía las dificultades que enfrentaban la gran mayoría de sus hermanos cada día. Él escuchaba continuamente como pastor todo lo que estaban enfrentando. Y cuando él supo lo que estaba sucediendo, no, entre nosotros no existe esa clase de favoritismos. Nuestros malos pensamientos reflejan una forma de ver y valorar a las personas que están muy lejos de cómo Dios las ve y las valora. Y vamos a ser sinceros. Permítanme ser sincero. La forma en que nosotros hemos enseñado, la forma de pensar y entender, es que nosotros valoramos a las personas, depende de qué puedo obtener yo de ellas. Entonces, claro, yo veo al de vestidos lujosos y anillo de oro y digo, algo le sacamos, de pronto. Pero cuando yo veo el de ropa en la bolsa que llegó caminando de que yo y media porque no tiene ni bicicleta, y le puedo yo sacar. ¿Qué provecho podría yo? Hoy en las congregaciones llamadas cristianas, ni se diga porque el diezmo, los que creen en el Estado no creemos en eso, no lo enseñamos, porque no es bíblico. Queremos ser generosos, porque Dios es generoso. Creemos en ofrendar, claro, pero las cosas horribles que se ven respecto a cómo los ricos son bienvenidos y los que diezmo y da hablar a esa persona. Cuando no tiene ni parquear la bicicleta de la frente de la congregación, y esa bicicleta toda estartalada aquí. Oh, se ve de una forma absolutamente terrible. Sí. A mí me pasó. Con Connie éramos miembros de una comunidad
Y esa comunidad pequeña llegó una familia muy poderosa y con mucho dinero. Y por alguna razón que yo no resolví, yo dirigía la adoración. Por una razón que yo nunca supe, un día este señor, yo no sé qué hecho le dijo. Ese señor viene y le dijo al pastor, digo, mire pastor, Martín, ese muchacho no me gusta. Entonces, déjeme ser sincero, una de dos, o se va él o me lo digo. Y el hombre, en la bolsa de la repente, y le ha dicho el pastor, o se va él o me lo digo. Gracias a Dios por el pastor querido, dijo, por supuesto, si usted se quiere ir, aquí está la puerta. Usted no está dando ninguna razón para que yo despida, mucho menos eche de la congregación a Martín. Yo después me vine a enterar de eso. Y yo obviamente perdoné a ese señor. Pero se ve todo el tiempo. Se ve todo el tiempo entre nosotros. Mire, se ve en las congregaciones, se ve en las empresas donde trabajamos, se ve en los colegios, se ve en todo lugar se ve esa discriminación. Santiago dice entre nosotros no. Le pasó hasta al profeta Samuel, porque Dios le dijo a Samuel, ve y unge al rey de Israel. Y entonces Samuel, ¿dónde está? Allá en la casa de Isaí, en medio de sus hijos. Se fue con su cuerno, porque era un cuerno que llevaba lleno de aceite, ¿no? Se guindó el cuerno y llegó de Isaí, ¿dónde están tus hijos? ¡Ay, llamo! Y llamó, y primero entró Elías, y Samuel le dijo, esto tiene que ser. Semejante un bien grande, bien alto, bien apuesto, bien robusto, y este es el rey de Israel. Y el Señor dijo, no, mi hijo, no está ni lejos. No. Siguiente, pasando todo, y se acabaron los muchachos, pero ya no tienen más hijos. Y se dice, ay, sí, pero no. Queda uno, pero chiquito. Usted ve así, doña, lo que pasa es que el muchacho, si viene ahorita, vuelta por fuera, y de oveja, porque está ahí en el campo con los animales, mándalo a llamar. Y llegó el muchachito polaco, imagino yo que me no, pues eso es un invento mío. Pero llegó el muchachito, cuando Samuel lo ve, cerca, ¿ves? Y Dios le dijo a Samuel, porque ustedes miran lo que está delante de sus ojos, pero yo no miro. Entonces, este es el mensaje de Santiago, hermano. Déjenme ponerlo así. Este mundo no ha cambiado, nunca va a cambiar. Es un mundo igual de perverso, de malvado, de discriminatorio. Y nosotros tristemente hemos sido levantados y enseñados así, pero tenemos que sacudirnos. Santiago dice, no más, no entre nosotros. No podemos ver a las personas y valorarlas de acuerdo al sistema del mundo de maldad, no, de acuerdo a Dios. Y mi oración esta semana ha sido, Señor, enséñame, sigue enseñándome a ver a las personas como Dios ves, a valorarlas por lo que ellas son. Me interesa mucho, había en su obra maestra, Calvino, la institución cristiana, él tiene toda una sección para la imagen de Dios en el hombre y cómo cada persona merece respeto y el valor solo por el hecho de que fueron creados a la imagen de Dios. Nosotros, en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos entre nosotros, en los grupos pequeños, en cualquier ojo por discriminar, por menospreciar al pobre, al desvalido y privilegiar al rico o al poderoso o al que sea. Sigamos. Yo no he terminado, ya todos estaban listándose para orar. No. Versículo 5, hermanos míos amados, escuchen. Dice, ¿cómo así que les dice, hermanos míos queridos amados, que es semejante latigazos? Escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman.
Señor. Dios escogió a los pobres de este mundo. ¿Quiénes son los pobres de este mundo? ¿Será que todo tiene que ver con bienes materiales? No, no necesariamente. No necesariamente. Porque la Biblia, el Señor Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte en decir que bienaventurados los pobres en espíritu. En Mateo capítulo 5, versículo 3. Entonces, no necesariamente a los poseídos de bienes materiales, sino a los que son necesitados espiritualmente. Para llegar a la pobreza espiritual, no importa si eres rico o pobre, tienes mucho que necesitas una obra de Dios para llegar a entender que eres absolutamente desvalido delante de Dios, perdido, condenado. A la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús les dijo eso: ustedes creen que son ricos, ustedes no se han visto, ustedes son desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, de acuerdo al mensaje de toda la Escritura, no necesariamente estamos hablando de los ricos en bienes materiales, estamos hablando de los pobres en espíritu. Dios no tiene que llevar a todos en esa condición. Y miren, ¿saben por qué? Porque Jesús invitó a ser parte de su grupo de discípulos a gente que tenía muchos bienes materiales. Ahora, tengo que ser sincero, no eran muchos, eran la minoría. Eran la minoría, la gran mayoría eran pobres. Pero, por ejemplo, el joven rico. Y no vayamos a la historia, pero pensemos en el joven rico. Mateo capítulo 19. Era un muchacho joven que tenía muchísimos bienes porque había sido heredado, lo que sea. Se presentó frente al maestro y dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: tienes que guardar todos los mandamientos, no matarás, no adulterarás. El muchacho dijo: yo he seguido todos los mandamientos desde pequeño, Señor, yo ya lo he hecho todo lo que tú estás diciendo. Y Jesús le dijo: bueno, una cosa te falta. Radiografía. Le puso la máquina, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y escuchen esto: esta señora estaba preguntando: ven y sígueme, lo invitó a seguirlo. En el caso específico de él había un requisito: ve y vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo veía con sus ojos de fuego, la máquina de rayos X veía que el corazón de este muchacho estaba prendido a todos los bienes. Ustedes son mi vida. Y entonces el Señor le dijo: no, yo te invito a que me sigas, pero no a que me compartas. Y yo no permito ser compartido por nada. Nadie puede servir a los señores, porque o amará a uno y aborrecerá a otro, o servirá a uno y a otro no. Ustedes tienen que escoger. Yo no permito ser compartido. O yo soy el Señor, o no soy. Y por eso le digo a Juan rico: ve y vende todo lo que tienes, dáselo todo a los pobres. Y el joven dijo: ¿cómo? Uy, ¿cómo? No, maestro querido. Tú sabes de qué estás hablando, todos esos bienes son mi vida. Son mi vida. Y cuando pensamos en que el Señor escogió a los pobres de este mundo, pero también les dio oportunidad, hubo muchas personas, o hubo no muchas personas acaudaladas en el grupo de discípulos de Jesús. Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo era un hombre reconocido y era acaudalado, rico. José de Arimatea también. Mujeres que según Lucas, escuchen esto, mujeres que según Lucas aportaban, donaban para el sostenimiento de Jesús y los discípulos. Jesús y los discípulos, ¿de dónde se mantenían? ¿El Imperio Romano les daba? ¿Sí? Y dice la Biblia, dice Lucas, que eran las mujeres, parece que los hombres. Yo no dije nada, pero las mujeres le daban al Señor Jesús y a los discípulos cada cuánto se envíen para el sostenimiento. Y uno más, muy interesante, Lucas, el médico amado. Estuve leyendo bastante esta semana sobre él
Porque en su evangelio es el evangelio que más tiene referencias a los pobres y a los ricos. Es el evangelio donde más referencias hay a gente que recibe del Señor la oportunidad de tener bienes y los despilfarra, y otros que hacen con sus bienes lo que el Señor les dice. Entonces déjenme concluir así. Miren, Dios escogió y hizo Santiago a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe, ¿cierto? ¿Y qué acerca de todos los ricos materialmente? Yo considero, la Biblia nunca nos anima a ser ricos, nunca. Yo no sé si alguna vez te han hecho la pregunta, a mí sí, ay hermanos, ¿qué piensas? ¿Qué dirá el Señor de que yo compre el baloto? En la Biblia no hay ninguna prohibición específica a comprar el baloto, pero la Biblia nunca nos anima a ser ricos, en ninguna parte. Búscame una referencia bíblica donde el Señor nos anime, procuren ser adinerados. Pero es lo que todos queremos ser. En cierta forma, todos quisiéramos ser ricos. No todos, perdónenme las excepciones que hay acá. Discúlpenme, de pronto hay algunas excepciones. La gran mayoría de nosotros quisiéramos ser ricos. La Biblia nunca nos anima a ser ricos, nunca. Nunca. Pero yo creo que es muy complicado para alguien que es rico llegar a entender cómo Dios quiere ser Señor sobre todo lo que tiene. Muy difícil. Es mi consideración, es muy complicado. ¿Los hay? Sí, los hay, como hubo algunos en el tiempo del maestro. Me acuerdo mucho de un libro que leí sobre un misionero y él se fue a servir por allá lejos, desde Inglaterra se fue a la India y estaba sirviendo allá. Y llegó un punto donde él se iba a casar. Entonces el Señor le dio la novia y ya estaba todo listo, se iba a casar, pero no tenía para el vestido ni de ella ni de él. Entonces él le había dicho a ella, bueno pues prestamos el traje. Y él comenzó a llevar dentro de sus amigos misioneros y otra gente a quien le prestaba el traje tanto a ella como a él. Y antes de casarse llegó una carta. Su padre había muerto en Inglaterra. Él no podía ir, eran meses en barco. No podía ir. En medio de la tristeza también había la noticia, su padre le había dejado una herencia. Y la herencia le alcanzaba para los vestidos y para otras cositas. ¿Sí? Entonces él cuenta en su biografía que él dijo, Señor, mira aquí por esto. Esta herencia que acabo de recibir, ¿qué voy a hacer con ella? Y el Señor dijo, no la vas a tocar. No es para ti. Señor, tú me has escuchado en esas últimas semanas orando por un vestido de novia y por uno de novio también, porque nos vamos a casar. No vas a tocar esa herencia. Esa herencia es para ti. No la tocó, nunca la tocó, ni siquiera para sus vestidos. Entonces, yo no estoy diciendo que esa es la regla general. Dios tiene un caso biográfico, cada persona diferente. Yo no creo que los jóvenes ricos sea para todos, los ricos del mundo, no. El Señor tiene diferentes formas de... Pero llegar a entender que Él es el Señor de todo lo que yo tengo es mucho más difícil para los ricos que para los pobres, ¿verdad? Pero para los pobres también aplica. También aplica. Señor, ¿qué hago yo cada vez con ese niño que yo me gano? ¿Cómo quieres que te ayude en esto? Porque muchas veces nos escondemos ahí para dejar de ser generosos. Yo soy con el niño, yo no he sentado para nada. Versículo 8, y ya estoy concluyendo. Ay Dios, estoy nervioso. Versículo 8.
Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bienes. ¿Saben qué? En medio de todo esto que estamos diciendo, Santiago le dice, cumplamos el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice, ¿qué significa eso, amar al prójimo como a nosotros mismos? No, pues sencillo. Valoren a los demás como ustedes quieren ser valorados. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Den la bienvenida a los demás como ustedes quieran ser bienvenidos. Amen a los demás como ustedes quieren o quisieran ser amados. Traten a los demás como ustedes mismos quisieran ser tratados. Eso significa amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a la última porción, 10 al 13. Otra lección de porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no mostró misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, podríamos estar aquí hasta las 5 de la tarde, pero voy a concluir. Tal vez yo creo que algunos están diciendo, bueno, pero discúlpeme, yo no puedo pasar los pobres, yo no puedo pasar esa nota de la cosa, no. Y otros están diciendo, yo no puedo dejar de la pelea, pero cumplo otros mandamientos. A ver, usted se ¿no? Santiago, yo cumplo otros mandamientos de la vida. Santiago le recuerda a los niños, si ustedes dejan de cumplir uno, aunque cumplan otros, ahí cumplen todo, eso mismo dice la ley, y la ley dice eso. Tú puedes cumplir todos los mandamientos menos uno, por ese que dejaste de cumplir, ya incumpliste toda la ley. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Entonces algunos estaban diciendo, no, eso de los pobres y los ricos yo no voy a dejar, pero cumplo otro, yo no mato a nadie. Si cumples uno, ya incumpliste toda la ley. No se esconden ahí. Santiago les recuerda que no pueden escoger qué parte de la ley cumplir. Hermanos, nosotros escogemos qué parte de la ley debemos cumplir. Voy a volver a preguntar, Señor, claro, Señor, iluminación. Hermanos, nosotros escogemos qué parte de la palabra debemos cumplir. En la práctica, ¿sí? Levanten las manos. Claro que lo hacemos, escogemos. Y el Señor tiene que ayudarnos en un momento que nosotros no vamos a escoger qué parte de la palabra debemos cumplir y qué parte no. Y luego les dice, hablen y actúen. Y ahí está la combinación preferida de Santiago. Dejen tanto bla bla bla, actúen. Si van a hablar, obren. Si van a decir, hagan. Hablen y actúen de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan. Y aquí termina diciendo algo que es interesante. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, ¿no vamos a ser juzgados? Como creyentes, como cristianos. Pues según Santiago, sí. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Pero un momentito, ¿te acuerdas de las Escrituras? No juzgados para condenación, no. Ni juzgados por nuestros pecados, no. No porque Él se los llevó todos a la cruz. Todos en la cruz. Pero vamos a ser juzgados. Y debe concluir así, vamos a ser juzgados en un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo.
Y yo ya me imagino allá sentado. Y ella al frente. Porque es una de él. Y una está sentada ahí. Y todos los que van a estar sentados ahí, vamos a ser sabios. Y tenemos segura nuestra eternidad con Él. Pero igual vamos a ser llamados a cuenta. Todos sentados ahí. Y Él, cuando digan el Señor, y el Señor entró de pie, y Él color de fuego. Y uno sepa, no sabe cómo. Yo no creo que se acuerde del lunes 16 de marzo del 2000 tal, 9 de la mañana, ¿sí? Y se siente ahí, digo, bueno, hijos amados, vamos a arreglar cuentas. Vamos a arreglar cuentas. Ese es el juicio del que está hablando. Pero el fundamento de nuestro juicio, ¿saben cuál es? Misericordia. Misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso vamos a estar en el tribunal de Cristo y no en el juicio del tribunal. Pero escuchen esto, se nos ha de mostrar misericordia cuando nosotros nunca lo hicimos así con nuestros semejantes. O sea, vamos a ser tan descarados de sentarnos frente al Señor con ojos de llama de fuego a decirle estoy aquí para recibir misericordia cuando nunca la mostré, cuando nunca vi a los demás con misericordia, cuando lo único que llegó en mí fue juicio. Voy a sentarme ahí a pedir misericordia. A mí me daría miedo hacer eso. No me daría, me da temor. Si yo sé, es algo, no es para condenación, no voy para el infierno, estaré para siempre con el Señor, que va a estar sentado ahí frente a mí. Y vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad. Pero Santiago termina diciendo algo muy tremendo. ¿Cómo vamos a sentarnos ahí a pedir misericordia cuando nunca la mostramos? Cuando nunca mostramos misericordia a los demás. Cuando tratamos al pobre con desprecio. Cuando no ayudamos a los que necesitamos. No vamos a estar, pero María, ¿van a ir el sábado? Pues el domingo. Bueno, cuando sea que vayan. María y otros van a ir y van a llevar las cosas que nosotros requerimos. Eso no es nada, pero es algo. Y mostrar misericordia de una forma material.